Bendiciones, hermanos, que el Señor me los bendiga. Le doy gracias al Señor por darnos el privilegio de poder estar un mes más en Semillitas de Bendición. Y hoy, como todos los meses, el Señor nos ha ministrado con una palabra hermosa, una palabra que ha traído vida, que ha traído en nosotros, ha traído fortalecimiento. Y yo sé que para ustedes va a ser una palabra que va a traer fuerza, va a traer vigor a muchas personas que se han sentido cansadas, se han sentido agotadas, más por la situación que ha estado viviendo a nivel país, pero vemos la gloria de Dios porque el Señor nunca nos ha dejado. Y sin más que decir, quiero compartir con ustedes lo que dice Mateo 14, del 22 al 33. Pido disculpas. La palabra de Dios dice en Mateo: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar solos. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: "Es un fantasma". Pero Jesús les habló de inmediato. "No tengan miedo", dijo, "tengan ánimo, yo estoy aquí". Entonces Pedro lo llamó: "Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua". "Sí, sí, ven", dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. "¡Sálvame, Señor!", gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. "Tienes tan poca fe", le dijo Jesús, porque dudaste de mí". Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. "De verdad, eres el Hijo de Dios", exclamaron. ¡Wow! ¡Qué palabra más hermosa! Yo le doy gracias al Señor porque Él siempre nos da esas palabras claves que en los momentos de circunstancia, en los momentos que tal vez muchos de nosotros tenemos aflicción, podemos ver su gloria manifestarse de una forma sorprendente. Yo no sé ustedes, hermanos, pero para mí esta palabra me ha ministrado mucho mi vida y yo sé que el Señor va a ministrar la de ustedes. Pero no estoy sola, como todos los meses está la compañía de León de Judá, estamos juntos y yo quiero que ahí donde usted está pueda recibirnos esa palabra de bendición que cada uno de nosotros tenemos. Y aquí está conmigo, vamos a empezar, mi amado y querido esposo. Le pido que abra su micrófono, Jorge. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Grande esta palabra. De hecho, de manera personal, a mí me impactó mucho una parte, una de esas frases donde dice: "Tienes tan poca fe", le dijo Jesús, "¿por qué dudas de mí?". Yo entonces me hice una pregunta: ¿por qué hay que dudar de nuestro Señor? Si sus decretos ya han sido establecidos,
si sus promesas ya están para el bien de sus hijos? Eso me lleva a pensar que el enemigo nos induce a dudar de la palabra de Dios, como dice en 2 Corintios 11:13. Además, todos, de cierta manera, nos vemos acosados por esas dudas, pero tenemos que aprender a resistirlas, como dice 1 Corintios 10:13. Incluso Santiago 1, del 12 al 15, dice que hay que soportar la tentación para poder recibir la corona de vida. Ahora, estas mentiras del enemigo, esas dudas de esas personas no alteran la verdad de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dudamos de nuestro Señor? Eso me lleva a pensar ciertas causas que generan esa duda. Por ejemplo, prestar mucha atención a las circunstancias, demasiada atención a las circunstancias, a las necesidades materiales. Eso nos da impaciencia, eso nos hace olvidar las maravillas que Dios ha ejecutado en cada uno de nosotros. De hecho, en el pasaje bíblico, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va camino a la tierra prometida, está lleno de pasajes de esos donde Dios manifiesta su gloria y su pueblo se olvida de lo que él hizo por él. Y estas dudas se van manifestando en quejas y esas quejas van a comunicar una versión totalmente errada del propósito de Dios en nuestra vida. En Efesios 4:29 dice que no hay que quejarse, sino hablar para edificar el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso da, además de esas causas, vienen efectos. Y esos efectos decepcionan y desagradan a Dios. Como dice Hebreos 11:6, sin fe no se puede agradar a Dios. Puede significar nuestra ruina, como dice Isaías 7:9, que es no estar en el propósito de Dios, en su diseño. Además, trae algo muy perjudicial, limita lo que el Padre puede hacer en cada uno de nosotros, como dice Mateo 13:58. No hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos y no nos deja ser transformados. Ahora, eso también va a impedirnos que el Espíritu Santo también realice la obra, no solo nosotros, sino también las otras personas que van a estar en el diseño que Dios estableció en nuestra vida. Yo como hijo de Él voy a tener que ir también a proclamar su reino aquí en la tierra. Entonces, todas estas quejas, todo esto siempre nos va a sacar de ese propósito, ¿verdad? Hace que el Padre inclusive no respalda nuestras oraciones. Santiago 1, del 6 al 7 dice, pidan con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, estas dudas siempre nos van a dar nos van a apartar del camino de Dios. Ahora, observando esto, nos queda solo eliminar esa duda que lleva a la falta de fe, que nos aleja del Padre Celestial y nos deja el Espíritu Santo, no lo deja obrar a través de nosotros. Esa es la enseñanza que me dejó a mí esta cita bíblica, esta parte de la Biblia. Wow, qué bendición. Gracias, Jorge, porque de verdad ahí es donde va la pregunta, esa pregunta poderosa, de verdad. ¿Por qué dudas de mí? ¿Por qué dudas de mí? ¿Por qué estamos dudando? Y como decía Jorge, debemos de dejar esas dudas a un lado y tirarnos como los niños cuando el papá le dice, salta, tirarnos sin temor, porque Él no va a dejar que nosotros nos caigamos. Le pido a María que por favor abra su micrófono. Bendiciones para todos, hermanos que nos están viendo y escuchando. Doy honra y gloria a nuestro Dios por una vez más estar llevando la palabra, esa semillita, ese poquito que decimos poquito, pero puede ser mucho para cada vida de ustedes, y igual para la vida de mi familia, para la vida mía. Como nos decía mi hermano, ¿verdad? Ponemos la mirada en esa circunstancia. Yo hoy esta noche les traigo esta palabra donde
El Señor siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están en esa circunstancia? Pero ¿qué pasa? Ponemos más la mirada en esa circunstancia que en Dios, que Él está ahí siempre, que Él está obrando en esa circunstancia. En estos momentos de la pandemia, ¿cuántos de ustedes, hermanos, tienen familiares enfermos? Hay personas que tienen a su familiar en el UCI, pero en esta noche yo les traigo esta palabra y les digo que Dios está con nosotros. Dios está con ustedes. Yo quiero leerles en Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. No temas, hermano, no temas, amigo, porque Dios está ahí, porque a veces en la circunstancia no lo vemos ni lo sentimos, porque estamos poniendo la mirada en esa circunstancia, estamos viendo la mirada en ese problema, estamos poniendo la mirada en esa enfermedad. Pero Dios está aquí con nosotros, Dios está ahí con ustedes. Él está obrando, Él te va a sacar y te va a extender su mano para que tú salgas de esa circunstancia, para que tú salgas de esa ola que te está hundiendo, porque hay momentos que sentimos, ¿verdad?, de que nos estamos hundiendo en el mar, pero allí está Dios para extender la mano de Él y sacarnos. ¿Cuántos han pasado un desierto, pero llegan a esa victoria? ¿Cuántos han cruzado ese mar y han salido en victoria? En esta hora yo te animo a que sigas adelante, a que sigas confiando en ese Dios todopoderoso, en ese Dios de lo imposible, en ese Dios que te ama y te rescata, en ese Dios que lo es todo. En esta noche yo te digo, Él está ahí siempre, Él está ahí siempre, a pesar de todo, a pesar de que se te venga la mar encima, pero ahí está Dios con nosotros. Solamente tenemos que creer y tener fe en que tú vas a salir de todo esto. Hay que creer, porque eso es lo que Él nos está pidiendo, que creamos, que no temamos, porque Él está ahí con nosotros. Y te animo que sigas creyendo que Dios nos va a sacar de todo esto, porque esto es una atmósfera que se está viviendo, que lo único que queda es confiar en Él. Lo único que queda es confiar y creer en que Él está ahí con nosotros. Amén. Qué tremendo con esto cuando el Señor dice, no temáis, y después le dice, tengan ánimo. O sea, en medio de una circunstancia tan ruda, ¿verdad? Que tal vez para unos dice, eso no es nada, ¿verdad? Pero los que están viviendo la circunstancia, decirle tener ánimo. O sea, wow, de verdad es algo que a uno le pega como en la boca el estómago, y como el Señor le dice tener ánimo. ¿Cómo? Pero yo le puedo decir que el Señor le dice tener ánimo porque Él está contigo. La palabra de Dios dice que aunque andemos en valle de sombras de muerte, no temerás mal alguno, porque dice la palabra, porque yo estoy contigo. Entonces, por eso es que hay que tener ánimo, porque Él no nos ha dejado solos ni nos dejará.
Gracias, Señor, por esta palabra. Vean, yo quiero agradecerle a todos los que se han conectado, todos los que están con nosotros, que están viendo la transmisión. Les pido que por favor que lo compartan, porque yo sé que esta palabra va a traer fortalecimiento y va a traer vida a muchas personas que lo están ocupando. Y sin cortar más lo que el Señor está ministrando, quiero pedirle a Adriancito que abra su micrófono. Bendiciones, buenas noches para todos. La verdad que, como siempre lo digo, es un gusto, es un privilegio poder estar acá, ser tomado en cuenta por Dios para esto. Hay algo a mí que me sorprende y que, no sé, mis ojos se abrieron demasiado, y fue la autoridad que Jesús tuvo. Quiero que tal vez no les voy a leer el versículo, sino se lo voy a parafrasear un poquito porque ya se leyó. En el versículo 29, en el versículo 28, los discípulos le dicen: Señor, si eres tú, ordena que yo pueda caminar sobre las aguas. Pero Jesús solo le dice: sí, venga. Eso fue todo lo que Jesús le dijo. Jesús no le dijo: aguas, te ordeno que te quedes quietas. Viento, te ordeno que soples hacia otro lado. No, Jesús solo le dijo a su discípulo: sí, ven. Y fue suficiente para que él pudiera también caminar sobre las aguas. Pero aún más, en el versículo 32, dice que cuando Jesús se sube al barquito, como venga según la traducción de cada Biblia, dice que la tormenta se calmó. Jesús tampoco le dijo a la tormenta otra vez: detente, para, no es tu tiempo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy don Jesús. No, nada. Simplemente Jesús actuó bajo una sobrenaturalidad, bajo un gobierno, bajo un diseño del cual él tenía. Pero para mí, ¿cuál fue la clave de que Jesús tuviera tal autoridad? Está en el versículo 22. Y dice que Jesús alejó a sus discípulos, alejó a la multitud y subió al monte a estar solo, a orar. Saben, yo creo que para este tiempo Dios quiere darnos una autoridad en nuestra intimidad, que nosotros nos podamos arrodillar delante de Él y orar. Pero hay veces que llegamos y oramos y tal vez es que ponemos queja y decimos: ay Dios, es que me pasó esto hoy, cuando deberíamos de estarnos preocupando por lo que está pasando a nuestro alrededor, a nuestro contorno. Y Dios va a comenzar a llenarnos de autoridad. Pero ¿qué significa autoridad? Yo busqué un poquito de qué significaba. Si esto me ayuda, dice que es la facultad o el derecho de gobernar. Hermanos, estamos en un tiempo donde las cosas están difíciles, pero también estamos en un tiempo donde Dios nos está llamando a gobernar. Y este versículo o esta parte de la Biblia también me recuerda a Mateo 6, que dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Hermano, esto no se trata de lucirse, esto no se trata de querer, esto se trata de intimidad, esto se trata de búsqueda, esto se trata de llegar a donde Dios nos quiere tener, en su intimidad, en su presencia, en el secreto, guardados para Él y teniéndonos para Él. Les bendigo y espero que de verdad podamos buscar a Dios en intimidad. Qué tremendo con esto, Adriancito, porque vieras que el Señor también me ministraba con este versículo bíblico, porque precisamente cuando Pedro le dice: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Muchas veces nosotros somos tan orgullosos, tan prepotentes, que a veces nos hemos sentido más que el Señor. A veces nos hemos sentido que somos más que Dios. Qué tremendo con esto, porque a veces nos metemos en lugares que el Señor no nos ha dicho que estemos. Y nos gusta copiar lo que tal vez otra persona está haciendo, completamente fuera del diseño del Señor. Y por eso muchas veces, tal vez al principio, nos va a funcionar,
de que esté copiando lo que está haciendo el vecino o el compañero. Tal vez al principio nos puede funcionar, pero conforme va pasando el tiempo, eso nos va a ir hundiendo, hundiendo, porque estamos completamente en un antidiseño y nos lleva al fracaso. Y ahí es donde muchas veces sentimos que nos ahogamos, porque nuestro diseño no era en ese momento caminar sobre las aguas, como poniendo como un ejemplo este versículo bíblico. Entonces, me llama mucho la atención porque el Señor me ministraba eso, que tuviéramos cuidado de que donde estemos caminando sea bajo el diseño que el Señor nos dio, que no sea bajo lo que yo quiero, lo que yo sueño o porque yo creo que es así, sino que verdaderamente busquemos esa intimidad con el Padre y le pidamos dirección para poder caminar en el propósito por el cual el Señor nos formó. Quiero en este momento pedirle a nuestra querida amada intercesora Ramoncita que abra su micrófono. Amén. Buenas noches para todos, bendiciones. Para mí es un gusto, un placer estar aquí con ustedes, tratando de dar la palabra en Semillitas de Amor, porque pues para mí ha sido mucho gozo, mucha alegría de saber que puedo estar aquí con ustedes, porque a veces ya uno se cree como más viejito, ¿verdad? Y como que ya no, ¿verdad? Pero le doy gloria al Señor por ustedes, Laurita, y por todos de verdad, porque esto es de mucha bendición. Esto es para que aprendamos todos y para que en realidad pues se nos abra cada vez más nuestra mente, ¿verdad? Porque a mí sí me gusta, de verdad, esta semillita de amor me encanta, para serle honesta, para la gloria del Señor, sí. Así es que muchas bendiciones y espero que sea de un poquito de bendición o de mucha bendición. Dice en Mateo 14, 23, despedida la multitud, subió al monte a orar. Jesús subió al monte a orar. ¿Por qué Jesús subió al monte a orar? Para fortalecerse, para sentirse él más seguro de lo que el Padre le iba a dar a él, para que en realidad él fuera a darle al pueblo. Porque cuando se busca de corazón a Dios y hay una revelación de parte del Espíritu, ahí el Señor está impartiendo y está bendiciendo a su pueblo. Entonces Jesús, eso fue lo que hizo. Se tomó la palabra, buscó a Dios de corazón, a como él lo ha hecho siempre, para él seguir y darle a la multitud todo lo que él necesitaba darle a ese pueblo. Y dice, y aparte cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Porque él estaba solo, él no buscó a nadie, él buscó al Padre, él quería estar solo, él quería abrazarse de él quería dar lo que él tenía preparado para darle al pueblo, ¿verdad? Para darle a muchos. Entonces, ¿qué es lo que aquí el Señor nos enseña? Es que tenemos que buscarlo nosotros solos, no en multitud, sino tener una comunión con Él, una dirección de parte del Espíritu Santo para seguir adelante, para caminar, para ser direccionado por el Espíritu Santo y seguir adelante. No nos podemos detener, sino que seguir hacia adelante. Ver la luz de Cristo, tener esa fe viva, tener esa fe que mueve la mano del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11. Y nosotros necesitamos ser direccionados día a día, momento a momento, para ver la voluntad de Dios, para ver lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que en realidad necesitan abrir el espíritu para recibir lo que Dios tiene para cada uno. Amén. Que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Bendiciones, Laurita, a todos. Bendiciones, Ramoncita. Muchas gracias por esta palabra, porque qué importante es esto, porque a pesar de que Jesús
era el Hijo de Dios, era Dios. Él buscó al Padre. Y algo que Ramoncita dijo que, wow, es que él no buscó a un hombre. Él fue directamente a la fuente inagotable, a donde el Padre. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que dejemos de estar buscando al hombre. El que tiene la solución de su problema se llama el Señor, se llama Dios. El hombre no tiene la solución, el hombre no puede sanarte, el hombre no puede salvarte, el hombre no puede pagar tus cuentas. El que tiene la solución, el que te va a la salida es Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir al secreto, a buscarlo a Él. Y no es con que, es que como mi esposo no quiere ir o mis hijos no quieren ir conmigo. No, hermano, hermana, esto es personal, eso es tú y el Señor. Y yo sé que el Señor te va a dar las estrategias y vas a poder caminar bajo el propósito de Él. Gracias, Señor, por esta palabra. Quiero pedirle a Maggie que abra su micrófono también para que nos siga llenando de esta unción. Pero yo no sé si ustedes lo sienten, hermanos, pero hay una unción fuerte en la vida de nosotros. Y yo sé que en su casa, donde usted está siendo ministrado por esta palabra. Maggie. Amén. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Siguiendo con la palabra que se ha estado impartiendo, que como decía nuestra hermana Laura, ha sido de gran bendición y sé que está tocando muchos corazones en esta hora. Y yo quería tocar 2 versículos de la cita bíblica, ¿verdad? Que hemos estado hablando. Mateo 14, en el versículo 26 y 27, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Verdad? Entonces el Señor me ministraba. Ellos no, en ese momento, no pudieron reconocer, ¿verdad? Tenían temor, pero cuando Él les habló, supieron que era el Maestro, ¿verdad? Que era el Señor que les hablaba. Entonces el Señor me ministraba. Tenemos nosotros que reconocer la voz de nuestro Padre cuando Él nos habla, ¿verdad? Tener el oído atento a reconocer la voz de nuestro Padre. Porque también aquí podemos ver que muchas veces ponemos más atención o escuchamos más los ruidos, las voces de nuestro alrededor ante una circunstancia, ante una prueba que dice no puedes, no vas a salir adelante, estás solo, ¿verdad? Y no prestamos atención a lo que nuestro Padre Celestial nos está hablando, ¿verdad? Porque Él siempre también dice que Él también tiene el oído atento a escuchar a la voz de nosotros. Imagínense qué lindo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener nuestro oído atento para poder escuchar y comprender la voz de nuestro Padre. Y otro versículo encontramos en Primera de Reyes 19, del 11 al 18. Ahí nos relata cuando Elías, él estaba huyendo de Jezabel y se metió a una cueva. Entonces Elías estaba ahí porque tenía temor de que lo fueran a matar. Y dice que el Señor, hermanos, estando en la cueva, se manifestaron, ¿verdad? El Señor de varias formas. Dice que como un viento y Elías no salió. Como un terremoto, un fuerte temblor, no salió. Como un fuego, tampoco salió. Mas, sin embargo, dice que cuando fue ese sonido apacible, dice en el versículo 12, dice, después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Dice que cuando Elías lo escuchó, se tapó su rostro y salió de la cueva. Porque Elías supo reconocer la voz del Señor. Y él estuvo atento, ¿verdad? A ver cuál es la dirección que el Señor le iba a dar. Porque eso es lo que pasa, hermanos, cuando tenemos nuestro oído atento a la voz de nuestro Padre, Él nos direcciona, nos da esa estrategia, esos pasos a seguir para ver la bendición, a como han estado hablando los demás hermanos. Pero tenemos que saber escuchar la voz de nuestro Padre. Y va muy unido a lo que nos hablaba la hermana Ramona. ¿Cómo podemos saber, entender
la voz de nuestro Padre, saber escucharla, cuando nosotros nos alimentamos de su palabra, porque es a través de la palabra que el Señor nos habla. Y tenemos que saber, tener el oído atento a escuchar lo que nuestro Padre nos quiere decir. Porque aunque pensemos muchas veces que estamos solos, como lo comentaba la hermana María también, el Señor dice, ¿cómo se manifestó el Señor Elías? Dice que en el silencio, en ese ruido así delicado del silencio. Muchas veces decimos, qué raro, no escuchamos la voz del Señor, pero por Señor, ¿por qué no me hablas? Y el Señor, sin embargo, te está hablando y te está ministrando en tu espíritu, te está direccionando. Pero tenemos que aprender a identificar cuando papá nos habla y aprender a escuchar y estar en silencio para poder escuchar directamente la voz de nuestro Señor y no distraernos ante los pequeños ruidos, diferentes circunstancias en nuestra vida. Tenemos que tener esa intimidad con nuestro Padre para poder entender y escuchar la voz de nuestro Señor. Ya como lo comentaba una vez nuestra hermana Laura, también un testimonio que ella había dado, me voy a atrever a comentarlo ahorita, que ella sabía escuchar, reconocía el chiflido o el silbido de su papá un montón de distancia. Vean cómo es, ¿verdad? Qué lindo por nosotros tener esa certeza, saber escuchar, identificar, es papá que nos está hablando. Esa relación, ¿cómo se consigue? Entrando en intimidad y alimentándonos con la palabra del Señor para poder ser direccionados en todo lo que emprendamos o hagamos. Y no se te olvide, hermano o hermana, Dios siempre está con nosotros y Él nos está hablando, nos está direccionando. Aún con las mínimas cosas, el Señor busca lo mínimo para hablarte, una palabra. Usa a un hermano para traer esa palabra que viene de parte de Él. Tenemos que estar atentos y no distraernos en las circunstancias y tener esa certeza de que Dios siempre nos habla, nos ama y nos escucha en todo momento. Amén. Amén, así es, Maggie. Y tal vez muchos están diciendo, sí, ustedes hablan del secreto y de intimidad, pero ¿cómo hago yo para tener intimidad con el Señor? Yo le voy a decir que en medio de la oración, y tal vez usted diga, pero G, yo es que oro, pero oración no es lo que nos enseñaron desde pequeños, que siempre nos decían, oración es hablar con Dios. Oración no es hablar con Dios. Oración es entrar en esa habitación, nosotros solos, y decirle, Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. O muéstrame el versículo bíblico, agarre la Biblia, y yo sé que el Señor te va a enseñar, va a escuchar, usted va a comenzar a escuchar la voz del Señor. Pero siempre nos enseñaron, mira, es que usted tiene que orar y nos daban reglas de cómo orar, pero nunca nos enseñaron a escuchar. ¿Y qué es lo que hago yo cuando oro? Cuando yo entro al cuarto, a ese secreto, a esa intimidad con el Señor, lo que hago es ir, nos hablar y dar lo que yo digo, la lista del supermercado. Señor, es que vea a mi esposo, Señor, mis hijos, Señor, no tengo, ¿verdad? Que uno tira la lista del supermercado. Sino que yo le voy al secreto donde el Señor y le digo, Señor, aquí estoy, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Y yo sé, hermanos, que el Señor te va a dar la instrucción, y la mejor forma de orar, hermanos, es leyendo la palabra de Dios. Y no es que usted va a agarrar el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo, no, es metiéndose, revisando la palabra de Dios, ese versículo que el Señor te va a ministrar y va a comenzar como esto que estamos haciendo nosotros a desglosar, y yo sé que el Señor te va a hablar y tu oído va a ser abierto y va a poder escuchar la voz de tu Padre y lo vas a poder reconocer. Por eso es tan importante la oración. La oración, vuelvo a repetir, no es hablar, no es declarar. Eso se llama proclamación. La oración es decirle, Señor, aquí estoy, tengo mi oído atento, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Wow, yo sé que tal vez ustedes me van a decir, ¿qué es esto? Eso no me lo han enseñado, pero así de lindo es el Señor. Él está abriendo nuevos caminos, Él nos está dando perlas
nos está regalando perlas para poder nosotros ser fortalecidos y ser despertados para el propósito que Él tiene con nosotros. Yo le pido a André que abra su micrófono porque sé que tiene una hermosa palabra que también regalarnos. Buenas noches, bendiciones. Bueno, en verdad, Dios está trabajando y es una noche, bueno, que el Señor nos dio una vez más para poder hablar de su palabra. Y bueno, de lo que se ha estado hablando, en verdad, es un versículo, bueno, increíble. No es una historia porque la palabra es viva, sino que lo que Dios me mostró a través de todo lo que se ha estado hablando es que, por ejemplo, si nos ponemos a ver, en esta barca hay dos personajes. Primero, estaba Pedro y estaban los otros discípulos. Y, por ejemplo, si vemos a los discípulos que se quedaron ahí, unos dicen que se quedaron sentados, estaban sentados en la barca, estaban con miedo, esperando a ver qué iba a pasar. Pero Pedro hizo lo contrario. Pedro se levantó de la barca, tomó la decisión de empezar a caminar. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había llamado. El Señor le dijo, Pedro, ven. Y Pedro empezó a caminar. Pero ahora, Pedro, él caminó, pero no fue por el agua. Y una de las cosas que yo busqué aquí, lo que es caminar, dice que caminar implica una acción. Es decir, se debe existir una manifestación de movimiento. Y la palabra dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. No los cobardes, ni los flojos, ni los quejosos. Y dice que la palabra de Dios dice que es el verbo, el sustantivo. Dice que es viva, o sea, la palabra es viva. Y la palabra dice, desde el Génesis, dice que el Señor mandó la palabra y la palabra tiene movimiento, son ondas. O sea, la palabra no es que hay ondas en el aire, uno no las podemos ver, pero están ahí. Y el Señor me mostraba eso. Algo curioso, ¿verdad? Si lo traemos al ámbito natural, un ejemplo. La semana antepasada, a los chiquillos les compré el cubo Rubik, que querían armar el cubo allá. Entonces yo ni se los compré. Y Ismael, bueno, estaba que él solo quería armar un color, pero se ponía bravísimo, que no podía, y se enojaba, se ponía a llorar. Bueno, eso fue. Y entonces, entre yo y Magal lo agarramos y le digo, Magal, usted puede, papi, arme, tenga paciencia, usted puede. Y así se fue hasta que logró armar un color. O sea, bueno, él arma uno u otro color, pero ya lo sabe armar. Y ahí donde va uno, con una palabra, en lo natural, una palabra tan sencilla. O sea, otra vez comienzan otra vez a intentarlo, a caminar, porque hay veces, igual pasa con una persona que ya cayó o está haciendo algo y ya no quiere, no, y ya llega alguien, lo anima, una simple palabra, lo hace volver a caminar. Ahora, Pedro no caminó sobre el agua, Pedro caminó sobre la palabra que Jesús había mandado. Ahora, yo no sé si Dios te ha dado una palabra. Yo sé que el Señor les ha dado una palabra, pero tienen que empezar a caminar. ¿Pero por qué Pedro caminó sobre él? Porque él se enfocó en el Señor. Él tuvo la fe, se enfocó y empezó a caminar. ¿Pero qué dice? Dice que después el viento y todo lo que estaba ocurriendo desvió su mirada y se comenzó a hundir. Pero tenemos que empezar a caminar. Ahora, la decisión es de nosotros. Vea que Jesús le dijo, Pedro, ven. Simplemente le dijo, ven. Pedro no le dijo, no, espérenme ahí, ya llego, espérense. No, él dijo, ven. Y Pedro accionó, él tomó la decisión. Así tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que accionarnos, tomar la decisión. Así como es el paralítico, que estuvo en el estanque de Bethesda, 38 años ahí tirado, esperando que un milagro le ayudara. ¿Qué le dijo el Señor? Levántate, toma tu lecho y camina. ¿Y qué hizo él? Tomó la decisión y se levantó y caminó. Así tenemos que ser nosotros. Y una de las cosas, por ejemplo, ¿por qué caminar sobre la palabra? Porque el Señor me muestra
Si no caminamos sobre la palabra, es como caminar en la cuerda floja. Caminamos en la cuerda floja. Y si caminamos en la palabra, ¿qué nos da la palabra? Nos va a confortar, nos va a aliviar, nos va a dar vida, nos va a dar identidad, nos va a dar seguridad y nos va a dar autoridad. Por eso esos momentos donde Pedro caminó, él estaba seguro de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él se sentía conforme ahí en lo que él hacía, pero en el momento que él se desvió, se empezó a hundir. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que si caminamos sobre la palabra del Señor, vamos a estar seguros, vamos a estar con vida, confortados, aliviados, nos va a dar autoridad, nos va a dar identidad. Y eso es lo que el Señor quiere. Cuando empezamos a caminar sobre la palabra del Señor, el Señor nos va a dar todo eso. Y yo no sé, hay veces yo me pongo a pensar, y uno dice, ¿por qué? Ahí la gente dice, ¿por qué cuesta tanto caminar? ¿Por qué cuesta tanto? Y el Señor me mostraba, yo no sé, o sea, es tan sencillo, es nada más obediencia, obedecer y caminar sobre la palabra. Y al final, vean, al final, ¿qué se me dice, no? Al final de la Biblia, si ustedes leen toda la Biblia, al final, además búsquenlo, al final, ¿qué dice? Todos ganamos. ¿Pero por qué? Porque ellos caminaron y los que caminan en obediencia, al final vamos a ganar. No importa lo que suceda, si caminamos en obediencia, si caminamos en esa palabra que el Señor nos da día a día, el Señor va a ganar, siempre vamos a ganar con el Señor. Y Él siempre va a estar ahí para ayudarnos, pero nosotros somos los que tenemos que activarnos, somos los que tenemos que tomar la decisión, porque el Señor, Él está ahí, pero Él está esperando que nosotros caminemos para Él hacer el resto, simplemente. Y eso es lo que el Señor me mostró en esta palabra y espero que sea de mucha bendición. Bueno, para lo personal en mi vida, en verdad, fue una bendición y sé que para ustedes, los que nos están viendo y nos están escuchando, va a ser de mucha bendición para sus vidas. Bendiciones. Amén, André, qué lindo. Qué lindo cuando nosotros caminamos creyendo en el Señor, poniendo nuestros ojos, nuestra mirada fija en Él. Hermanos, lo podemos hacer todo porque con Él, la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Él podemos hacerlo todo. Por eso nuestra mirada no se tiene que desviar del propósito de Dios y tenemos que avanzar y caminar sin temor. A mí lo que me ministró también fuertemente en este versículo es en el 32, cuando dice: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Wow, cuántas veces, hermanos, hemos caminado en contra de la marea. No fue que el viento y la tempestad se detuvo cuando Pedro se hundió y cuando Jesús lo sostuvo. Ahí no se detuvo la tempestad. Dice que se detuvo cuando ellos entraron de nuevo a la barca. Entonces, quiero decirte que muchas veces vas a tener que caminar o hemos caminado contra la marea, contra las circunstancias, contra nuestra propia familia y aún en contra de nuestros sueños. Hemos caminado, pero el Señor está ahí con nosotros. Él no nos ha dejado solos. Él está ahí porque cuando Pedro fijó su mirada a Jesús, fijó su mirada hacia Él, hermanos, Él caminó, Él avanzó, porque como decía André, tenía una palabra. Él avanzó en la palabra. ¿Cuántas veces el Señor te ha dado una palabra? O el día de hoy el Señor te está dando una palabra y recibimos esa fortaleza y esa fe y comenzamos a caminar en esa palabra. Pero en el momento que comenzamos a ver las circunstancias, hermanos,
ahí es donde comenzamos a hundirnos. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que Pedro iba solo con Yeshua o con Jesús. Iba solo con él. Pero llegó un momento en que el Señor lo subió a la barca, donde estaban el resto de personas, que es lo que me ministra el Espíritu de Dios en este momento, que en medio de las circunstancias, si nos agarramos del Señor y comenzamos a avanzar, a caminar, el Señor te va a unir con esas personas que te van a hacer ayuda, que te van a hacer yunta de bendición para que usted cumpla su propósito. El Señor va a abrir las puertas, las ventanas de los cielos para derramar sobre tu vida la bendición que estás ocupando en este momento. Pero tienes que caminar en contra de la tempestad, en contra de las circunstancias. Wow, esta palabra yo sé que está, bueno, que no tengo palabras ni qué decir, pero yo sé que el Señor está ministrando fuertemente en nuestras vidas, que tiene cosas grandes con tu vida, igual que la tiene con la mía. Y yo le pido a nuestro hermano Giovanni Moreno que abra su micrófono para entregar esa palabra contundente que tiene el día de hoy. Así es, buenas noches y muchísimas bendiciones. Continuamos acá recibiendo esa palabra, caminando sobre esa palabra, como decía nuestro amigo Andrei, ¿verdad? Porque nosotros nos corresponde. Tenemos que tomar la decisión de tomar la palabra, de creer en la palabra y que la palabra sea rema, que la palabra sea vida en nuestra vida, cada noche, cada día. Amén. Es muy lindo compartir la palabra y vea, sígala estudiando, sígala leyendo esa palabra, sígale sacando todo lo que pueda, porque el Señor le va a seguir ministrando a través de esta palabra. No se quede con lo que nosotros esta noche le vamos a compartir, sino que continúe con la palabra. Quiero resaltar el verso 30, el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Yo quiero compartirle algo que Dios puso en mi corazón porque se ha dicho muchas cosas y incluso lo que yo tenía que compartir ya se dijo por ahí también. Pero a veces la gente le dice, es que para usted es muy fácil darle un consejo si usted no está pasando el problema. A veces es muy fácil decir las cosas, haga aquí o haga allá. Pero nosotros también hemos sido procesados en esta vida. Y a manera personal, yo le puedo decir con todo mi corazón que yo he pasado por esos momentos difíciles. ¿Qué le puedo decir en esta noche? Hace un tiempo, yo estuve 3 meses sin poder pagar el alquiler. ¿Usted sabe lo que es eso? Noche a noche, pensando, viendo, buscando solución. Estamos en tiempos donde todo el mundo tiene teléfono celular. En ese momento, yo durante un tiempo, mi familia y yo, nadie tenía un teléfono celular. No podíamos tener un teléfono celular. ¿Sabe qué teníamos que hacer? En ese momento todavía, gracias a Dios, estaban los teléfonos públicos. Tenía que comprar una tarjeta que se llamaba Colibrí para poder comunicarme con mi familia. 10 años en una empresa y un día me dijeron, ya no puedes seguir trabajando aquí. Y no por bajo rendimiento, no porque había hecho algo malo, solo porque se estableció una política dentro de la empresa en la cual ya yo no podía seguir trabajando. Entonces se me vino el mundo encima. Tener un carro de agencia y llegar un día un abogado y decirme, tengo que llevarme su carro. Hermanos, yo pasé por ahí. Meterme al baño y llorar para que mi familia no me viera. Salir de la casa y ver la refri con solo botellas de agua
Eso es durísimo. Eso es muy duro. Le estoy hablando de mi vida. Yo sé lo que fue salir de la casa en la mañana a trabajar y que no hubiera solo botellas de agua en la refri. Y después de mediodía llegar un compañero sin yo decirle nada, porque antes de salir de la casa, yo oré delante de esa refri. Yo dije, hoy va a estar llena. Y sin decir nada, un compañero a mediodía me dijo, vamos al supermercado y vamos a comprar un diario para su casa. Eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Y un momento dado Dios empezó a restaurar y a levantar y a abrir puertas. Proveí una mejor casa y con un menor precio de alquiler. Ahí es donde empezamos a ver la mano de Dios. Fueron momentos difíciles, al punto que yo un día le dije al Señor, Señor, si yo no cuento contigo, tú no cuentes conmigo, porque ya yo le serví al Señor. Imagínense que, perdón el término, pero imagínense qué estupidez la mía. Yo le dije eso al Señor, Señor, si yo no cuento contigo, tú no cuentes conmigo. Pero el Señor es tan misericordioso, tan vehemente, es tanto el amor de Dios para con nosotros, que su mano siempre estuvo conmigo. Nunca en ese proceso me acosté sin comer, ni yo ni mi familia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Dios siempre, Jesucristo siempre ha extendido su mano para con nosotros, para con sus hijos, para con su familia. Y yo se lo digo de testimonio porque yo lo viví. No se lo estoy contando de otra persona. No, fue lo que yo viví. Y hasta el día de hoy, la mano de Dios no se ha cortado ni para mi vida ni para mi familia. Nunca he dejado de comer. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Y Él tiene lo mejor y quiere lo mejor para nuestras vidas. La mano de Dios siempre va a estar y siempre estará extendida para usted y para mí. Se lo digo en el nombre poderoso de Jesucristo. Otra parte de mi vida, hablando aquí de la tempestad, de los vientos y eso, un día venía de Guanacaste, del lado de Paquera, y me monto en ese ferry, y ese día había mal tiempo. Y cuando el ferry sale como de una bahía a mar abierto, y ese día venían muchos camiones en el ferry, camiones ganaderos, mucha gente venía porque era el primer viaje, porque el clima era muy difícil. Pero cuando el ferry sale a mar abierto, aquello empezó a moverse y aquel ferry empezó a traquear y había mucha bulla en el ferry porque hay música y viene gente haciendo bulla. Llegó un momento donde había gente llorando y aquello fue un silencio. Entonces yo me imagino lo que estos discípulos estaban pasando, esa tempestad, esos vientos, ¿verdad? Pero ahí estaba Jesús. Y pudimos llegar de Paquera a Punta Arenas. Llegamos porque, oye, estoy aquí, por la misericordia de Dios. Y si hoy usted nos está viendo, es porque Dios tiene algo para tu vida. Es porque su mano, su bendición no se ha terminado. Jesucristo no está en pandemia. Jesucristo no está en pandemia. La bendición de Dios no está en pandemia. Nosotros tal vez sí. Y tenemos circunstancias, sí, son reales. Las circunstancias, los momentos difíciles son reales, sí, son reales, muy reales. Y se lo puedo decir a través de mi testimonio. Pero la mano de Jesucristo es también muy real, demasiado real, excesivamente real. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, en Jesucristo, en el Padre amado, en el Padre glorioso. Y si hay algo que usted y yo tenemos que reconocer, que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es el único merecedor de todo el honor y de toda la gloria. Y para terminar, le voy a decir un comentario de John Maxwell. Un día él dijo, a mí me impacta cómo sale la gente de mis charlas.
me impacta cómo sale la gente motivada de las charlas que yo doy. Pero hay algo que me impacta más, dice, que la gente no hace nada. Porque a veces escuchamos palabras, escuchamos prédica, escuchamos esto, pero salimos de aquel lugar, de aquella conferencia, de aquel culto, y no nos accionamos. Andrei dijo esta palabra: caminar es accionar, es una acción. Jesucristo es acción. Jesucristo está accionando en nuestra vida. Nosotros tenemos que accionar la fe en Jesucristo, accionarnos en fe en Jesucristo. Y te bendigo en esta noche con todo mi corazón, de verdad. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo y creamos a su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Laurita. Amén, Gio, qué bendición esa palabra, ese testimonio tan lindo, porque yo creo que son las marcas que nos hacen crecer. Son marcas que nos hacen crecer y nos dan fortaleza para seguir adelante. Y lo más lindo es saber de que el Señor siempre, siempre estuvo con nosotros, porque la palabra de Dios dice que en este mundo tendréis aflicciones, pero que no teman porque yo he vencido al mundo, dice la palabra del Señor. No significa que porque tenemos al Señor en nuestro corazón, no vamos a pasar cosas, porque hay decisiones que a veces nosotros tomamos que nos llevan a errar en el camino, ¿verdad? Pero Él siempre en su amor y en su misericordia está con nosotros. Y así como estuvo con Pedro, que en el momento que Pedro se estaba hundiendo, Él lo agarró, Él no dejó que Pedro se ahogara, sino que lo detuvo con su mano poderosa. Así con nosotros lo ha hecho. Y yo quiero reforzar lo que dice el versículo 33, donde dice: entonces los discípulos lo adoraron. Yo sé que tal vez usted me dice: ay, Laura, usted es salmista. Y le voy a decir: yo no puedo dejar de adorar al Señor. Para mí la adoración es una herramienta, hermanos, una herramienta que trae libertad, una herramienta que trae vida, una herramienta que nos da fuerza. Les voy a contar algo. Tuvimos en esta semana una circunstancia, mi esposo y yo, y estaba principalmente mi esposo muy afectado, Pedro, muy afectado. Y usted sabe que nosotros las mujeres, cuando el esposo está afectado, nosotros también nos afectamos porque somos uno. A mí no me gusta ver a mi esposo triste, no me gusta. Y yo le dije: mi amor, vamos a adorar. Y pusimos música de adoración y él estaba que no quería ni cantar, hermanos. Y yo comencé a cantar y le digo: yo cante conmigo. Y comenzamos a cantar. Inmediatamente, hermanos, comenzó a bajar eso que sentía él, que se ahogaba. Y él comenzó a adorar y comenzó a adorar. Hermanos, para no cansarle con el cuento, la circunstancia que él veía, que era como aquella ola enorme que lo iba a ahogar, se hizo pequeña. Y al otro día el Señor le dio la instrucción correcta para poder salir de esa circunstancia que lo estaba oprimiendo. Por eso, en medio de la adoración, nosotros debemos de exaltar el nombre del Señor. Es una llave que nos va a dar vida, que nos va a dar fuerza, que nos va a hacer seguir adelante, que nos va a hacer avanzar, como decía nuestro hermano Gio y André. Es en medio de la adoración que de nuestra boca no salga queja, porque muchas veces cuando nosotros no adoramos, comenzamos a ver lo que nos hace falta y lo que necesitamos. Pero cuando lo adoramos, hermanos, cuando somos agradecidos con el Padre, ya no vemos lo que nos hace falta, sino que vemos lo que el Señor nos ha dado. Y ya no vemos lo que necesitamos, sino que vemos la misericordia del Señor cada día en nuestra vida y damos gracias. Y para terminar, yo quiero leerles este Salmo 51 del Salmo 51 del 15 al 17, que dice: abre mis labios y te cantaré alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados,
pero eso no es lo que quieres. Eso no te complace. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente delante de ti. Así que en medio de la alabanza y de la adoración, hermanos, cuando nos humillamos delante del Señor y le entregamos el señorío de nuestra vida, ya no vivo yo, decía Pablo, más vive Yeshua, más vive Jesucristo, como lo quieras llamar, en mí. Dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, cuando ya no importa quién soy yo, sino que comienzo a caminar bajo el diseño que el Señor tiene en mi vida. Comenzamos a ver cómo esas circunstancias se van aplacando y vamos caminando y el Señor nos va llevando a esas fuentes, a ese propósito en el cual vamos a comenzarnos a sentir fortalecidos y victoriosos. Sin más que decir, porque yo creo que decir más va tal vez a ensuciar la palabra. Yo quiero que ahí donde estás, levante tus manos. Y ahí, chicos, todos levantemos nuestras manos y vamos a declarar que la fortaleza del Señor está contigo. Que donde tú estás ahí, en ese lugar donde estás en este momento, la presencia de Dios está sobre ti, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ungió Jehová para llevar las buenas nuevas. Ahí donde está, la presencia de Dios te cubre, la presencia de Dios te llena, la presencia de Dios está contigo. Él no te ha dejado solo y Él te va a dar las instrucciones adecuadas para que tú puedas avanzar en el propósito, para que tú puedas caminar en el propósito por el cual el Señor te formó. Hermano, no te quejes, adora al Señor. Tal vez usted me diga, pero es que esta circunstancia usted no sabe. Pero el Señor sí sabe, el Señor sí sabe y Él dice en su palabra que Él cubrirá todas tus necesidades, que no se apartará tu pie, no caerá al resbaladero, dice su palabra. Él estará contigo en todo tiempo, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo, dice la palabra del Señor. Así que declárelo y crea que el Señor es el que te va a guiar, el Señor es el que va a fortalecer, el Señor es el que te va a dar las estrategias para poder cumplir con el propósito por el cual el Señor te formó. Declaro y proclamo la fortaleza del Señor sobre tu vida, que trae sanidad sobre tu cuerpo, que trae fortaleza a aquellas personas que están en primera línea en esta pandemia. El Señor declaro fortaleza, proclamo fortaleza sobre ellos, sobre los doctores, enfermeros, sobre los guardas, Señor, sobre las personas de laboratorio, Padre, sobre cada una de esas personas que está en primera línea, los policías, los bomberos, los cruzrojistas, Señor, en el nombre de Yeshua, proclamo fortaleza. Proclamo fortaleza, Señor, sobre las familias que están perdiendo familiares. Declaro fortaleza, Señor. Declaro fortaleza sobre aquellas personas que están enfermos, Señor. Declaro sanidad, Padre. Y aquellas personas que tienen problemas financieros, Señor. Yo te pido, Padre, que les dé la mayordomía, Señor, para poder caminar conforme a tu propósito, no a lo que ellos piensan ni a lo que le dijeron, sino que en el secreto tú le puedas dar las estrategias, Señor, para poder salir de las circunstancias y poder, Señor, ser fuente para bendecir a otras personas. Gracias te doy, Señor, porque tú eres digno de ser exaltado y adorado, Señor. Gracias te doy. Así que, hermanos, te bendigo y declaro que este nuevo mes de junio vamos a ver la gloria de Dios. Hemos estado orando por nuestra nación y si tú no eres de Costa Rica,
Oramos también por tu nación, porque yo sé que el Señor tiene un propósito grande en tu vida. Y si el Señor te levantó, hermanos, si el Señor te levantó, es porque tú tienes un propósito con tu nación. Doy gloria y honra al Señor. Aleluya. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas bendiciones.